El arte de la ciencia de datos. Roger Peng y Elizabeth Matsui. 26 de abril del 2017. Capítulo 1. El análisis de datos como arte. El análisis de datos es difícil y parte del problema es que pocas personas pueden explicar cómo hacerlo. No es que no haya gente realizando análisis de datos de forma regular, es que las personas que son realmente buenas en eso todavía tienen que ilustrarnos sobre el proceso de pensamientos que ocurre en sus cabezas. Imagina que le preguntaras a un compositor cómo escribe sus canciones. Hay muchas herramientas a las que puedes recurrir. Tenemos una comprensión general de cómo debe estructurarse una nueva canción, cuánto debe durar, cuántas estrofas, tal vez haya una estrofa seguida de un estribillo, etc. En otras palabras, existe un marco abstracto para las canciones en general. De manera similar, tenemos la teoría musical de que nos dice que ciertas combinaciones de notas y acordes funcionan bien juntos y otras combinaciones no suenan bien. Por muy buenas que puedan ser estas herramientas, en última instancia el conocimiento de la estructura de la canción y la teoría musical por sí solo no constituye una buena canción. Se necesita algo más. En el legendario ensayo de Donald Knuth de 1974, La programación informática como arte, Knuth habla sobre la diferencia entre el arte y ciencia. En este ensayo intentaba transmitir la idea de que, aunque la programación informática implicaba máquinas complejas y conocimientos muy técnicos, el acto de escribir un programa informático tenía un componente artístico. En este ensayo dice que la ciencia es conocimiento que entendemos tan bien que podemos enseñarlo a una computadora. Todo lo demás es arte. En algún momento el compositor debe inyectar una chispa creativa en el proceso para reunir todas las herramientas de composición y crear algo que la gente quiera escuchar. Esta es una parte clave del arte de escribir canciones. La chispa creativa es difícil de describir y mucho menos escribir, pero es claramente esencial para escribir buenas canciones. Si no fuera así, tendríamos programas informáticos que escribirían canciones de éxito con regularidad. Para bien o para mal, eso aún no ha sucedido. Al igual que escribir canciones y programar computadoras, de hecho, es importante darse cuenta de que el análisis de datos es un arte. Aún no es algo que podamos enseñarle a una computadora. Los analistas de datos tienen muchas herramientas a su disposición, desde regresión lineal hasta árboles de clasificación e incluso aprendizaje profundo, y todas esas herramientas se han enseñado cuidadosamente a las computadoras. Pero, en última instancia, un analista de datos debe encontrar una manera de reunir todas las herramientas y aplicarlas a los datos para responder una pregunta relevante, una pregunta de interés para las personas. Desafortunadamente, el proceso de análisis de datos no es uno que hayamos podido escribir de manera efectiva. Es cierto que existen muchos libros de texto de estadísticas, muchos de ellos en nuestras propias estanterías, pero en nuestra opinión ninguno de estos aborda realmente los problemas centrales que implica la realización del análisis de datos del mundo real. En 1991, Darley Pre-Gibbon, un destacado estadístico que anteriormente trabajó en AT&T Research y ahora en Google, dijo que, en referencia al proceso del análisis de datos, que los estadísticos tienen un proceso que adaptan, pero que no comprenden completamente. Describir el análisis de datos presenta un enigma difícil. Por un lado, desarrollar un marco útil implica caracterizar los elementos de un análisis de datos utilizando un lenguaje abstracto para encontrar puntos en común entre diferentes tipos de análisis. A veces este lenguaje es el lenguaje de las matemáticas. Por otro lado, son a menudo los mismos detalles de un análisis los que hacen que cada uno de ellos sea tan difícil y al mismo tiempo interesante. ¿Cómo se pueden generalizar de manera efectiva a través de muchos análisis de datos diferentes, cada uno de los cuales tiene aspectos únicos e importantes? Lo que nos hemos puesto
propuesto hacer en este libro es escribir el proceso de análisis de datos. Lo que describimos no es una fórmula específica para el análisis de datos, algo como aplicar este método y luego ejecutar esta prueba, sino más bien un proceso general que se puede aplicar en una variedad de situaciones. A través de nuestra amplia experiencia tanto en la gestión del analista de datos como en la realización de nuestros propios análisis de datos, hemos observado cuidadosamente que produce resultados coherentes y que no produce conocimientos útiles sobre los datos. Nuestro objetivo es escribir lo que hemos aprendido con la esperanza de que otros puedan encontrarlo útil. Capítulo 2. Epiciclos del análisis. Para los no iniciados, un análisis de datos puede parecer que sigue un proceso lineal, de un paso tras otro, que al final llega a un resultado coherente y bien empaquetado. En realidad, el análisis de datos es un proceso altamente interactivo y no lineal, que se refleja mejor en una serie de epiciclos, ver figura, en los que se aprende información en cada paso, que luego informa si y cómo refinar y rehacer el paso que se acaba de realizar, o si y cómo proceder al siguiente paso. Un epiciclo es un círculo pequeño cuyo centro se mueve alrededor de la circunferencia de un círculo más grande. En el análisis de datos, el proceso interactivo, que se aplica a todos los pasos del análisis de datos, puede concebirse como un epiciclo que se repite para cada paso a lo largo de la circunferencia de todo proceso de análisis de datos. Algunos análisis de datos parecen ser fijos y lineales, como los algoritmos integrados en varias plataformas de software, incluidas las aplicaciones. Sin embargo, estos algoritmos son productos finales de análisis de datos que han surgido del trabajo no muy lineal de desarrollar y refinar un análisis de datos para que se pueda hacer algoritmizado. Preparando la escena. Antes de sumergirnos en el epiciclo del análisis, es útil hacer una pausa y considerar lo que entendemos por análisis de datos. Aunque muchos de los conceptos que analizaremos en este libro son aplicables a la realización de un estudio, el marco y los conceptos de este capítulo y los siguientes están diseñados específicamente para realizar un análisis de datos. Si bien un estudio incluye el desarrollo y ejecución de un plan para recopilar datos, un análisis de datos supone que los datos ya han sido recopilados. Más específicamente, un estudio incluye el desarrollo de una hipótesis o pregunta. El diseño del proceso de recopilación de datos o protocolo de estudio, la recopilación de datos y el análisis e interpretación de los datos, debido a que un análisis de datos supone que los datos ya han sido recopilados e incluye el desarrollo y refinamiento de una pregunta y el proceso de análisis e interpretación de los datos. Es importante señalar que aunque a menudo se realiza un análisis de datos sin realizar un estudio, también se puede realizar como componente de un estudio. Epiciclo del análisis. Hay 5 actividades principales del análisis de datos. Planteando y refinando la pregunta. 2. Explorando los datos. 3. Construyendo modelos estadísticos formales. 4. Interpretando los resultados. 5. Comunicando los resultados. Estas 5 actividades pueden ocurrir en diferentes escalas de tiempo. Por ejemplo, puedes realizar las 5 en el transcurso de un día, pero también abordar cada una de ellas para un proyecto grande a lo largo de muchos meses. Antes de realizar estas actividades centrales, que se desarrollarán en capítulos posteriores, será importante comprender primero el marco general utilizado para abordar cada una de estas actividades. Aunque existen muchos tipos diferentes de actividades que pueden realizar mientras realiza el análisis de datos,
cada aspecto de todo el proceso se puede abordar a través de un proceso iterativo que llamamos el epiciclo del análisis de datos. Más específicamente, para cada una de las 5 actividades principales es fundamental que realice los siguientes pasos. 1. Establecer expectativas. 2. Recopilar información, datos, comparar los datos con sus expectativas y, si las expectativas no coinciden, 3. Revisar sus expectativas o corregir los datos para que sus datos y sus expectativas coincidan. La interacción de este proceso de 3 pasos es lo que llamamos el epiciclo del análisis de datos. A medida que avanza por cada etapa de un análisis, deberá recorrer el epiciclo para perfeccionar continuamente su pregunta, su análisis exploratorio de datos, sus modelos formales, su interpretación y su comunicación. El ciclo repetido a través de cada una de estas 5 actividades principales que se realiza para completar un análisis de datos forma el círculo más amplio del análisis de datos. Ver cuadro comparativo. En este capítulo entramos en detalle sobre qué es este proceso epicíclico de 3 pasos y damos ejemplos de cómo puede aplicarlo a su análisis de datos. Capítulo 2.3. Establecer expectativas. Desarrollar expectativas es el proceso de pensar deliberadamente en lo que espera antes de hacer cualquier cosa, como inspeccionar sus datos, realizar un procedimiento o ingresar un comando. Para los analistas de datos experimentados, en algunas circunstancias, desarrollar expectativas puede ser un proceso automático, casi subconsciente, pero es una actividad importante que hay que cultivar y sobre la que se debe deliberar. Por ejemplo, es posible que vayas a cenar con amigos a un establecimiento que solo acepta efectivo y necesites pasar por el cajero automático para retirar dinero antes de quedar. Para tomar una decisión sobre la cantidad de dinero que vas a retirar, tienes que haber desarrollado una expectativa sobre el coste de la cena. Esta puede ser una expectativa automática porque usted cena en ese establecimiento con regularidad, por lo que sabe cuál es el costo típico de una comida allí, lo que sería un ejemplo de un conocimiento a priori. Otro ejemplo de conocimiento a priori sería saber cuánto cuesta una comida típica en un restaurante de tu ciudad, o saber cuánto cuesta una comida en los restaurantes más caros de tu ciudad. Con esta información quizás se podría establecer un límite superior e inferior sobre cuánto costará la comida. Es posible que también hayas buscado información externa para desarrollar tus expectativas, lo que podría incluir preguntas a tus amigos quienes te acompañarán o quienes han comido en el restaurante antes o buscar en Google el restaurante para encontrar información general sobre los costos en líneas o un menú con precios. Este mismo proceso, en el que utiliza cualquier información a priori que tenga o fuentes externas para determinar qué espera cuando inspecciona sus datos o ejecuta un procedimiento de análisis, se aplica a cada actividad principal del proceso de análisis de datos. Recopilación de información. Este paso implica recopilar información sobre su pregunta o sus datos. Para su pregunta, usted recopila información realizando una búsqueda bibliográfica o preguntando a expertos para asegurarse de que su pregunta sea buena. En el próximo capítulo descubriremos las características de una buena pregunta. Para sus datos, después de tener algunas expectativas sobre cuál será el resultado cuando inspeccione sus datos o realice el procedimiento de análisis, realice la operación. Los resultados de esta operación son los datos que necesita recopilar y luego usted determina si los datos que recopiló coinciden con sus expectativas. Para ampliar la metáfora del restaurante, cuando vas al restaurante, recibir la cuenta es recopilar los datos. Comparación de expectativas con datos. Ahora que tienes los datos a la mano, la cuenta del restaurante, el siguiente paso es comparar tus expectativas con los datos. Hay 2 resultados posibles. O sus expectativas sobre el costo coinciden con el monto del cheque o no. Si sus expectativas y los datos coinciden, fantástico, puede pasar a la siguiente actividad. Si por el contrario tus expectativas eran un costo de $30, pero el cheque fue de $40, tus expectativas y tus datos no coinciden. Hay 2 posibles explicaciones para la discordancia.
En primer lugar, sus expectativas eran erróneas y deben revisarse. O en segundo lugar, el cheque era incorrecto y tiene un error. Revisa el cheque y descubre que le cobraron 2 postres en lugar del que tenía. Y concluye que hay un error en los datos, por lo que se solicita que se corrija el cheque. Un indicador clave de que tan bien va su análisis de datos es que tan fácil o difícil es hacer coincidir los datos que recopiló con sus expectativas originales. Desea configurar sus expectativas y sus datos para que hacer coincidir ambos sea fácil. En el ejemplo del restaurante, sus expectativas eran de 30 y los que decían la comida y los datos decía que la comida costó 40. Por lo que es fácil ver que a su expectativa estaba desviada en $10 y que B, la comida era más cara de lo que pensaba. Cuando regreses a este lugar, podrás traer 10 adicionales. Si nuestra expectativa original era que la comida costaría entre 0 y 1000, entonces es cierto que nuestros datos caen en ese rango. Pero no está claro cuánto más hemos aprendido. Por ejemplo, ¿cambiarías tu comportamiento la próxima vez que regreses? Las expectativas de una comida de $30 a veces se denomina hipótesis tajante porque establece algo muy específico que puede verificarse con los datos. Aplicación del proceso de análisis del epiciclo. Antes de analizar un par de ejemplos, revisaremos los 3 pasos que se deben utilizar para cada actividad principal del análisis de datos. Estos son: 1. Establecer expectativas. 2. Recopilar información, datos, comparar los datos con sus expectativas. Si las expectativas no coinciden. 3. Revisar sus expectativas o corregir los datos para que sus expectativas y los datos coincidan. Ejemplo: prevalencia del asma en Estados Unidos. Aplicamos el epiciclo del análisis de datos a un ejemplo muy básico. Digamos que su pregunta inicial es determinar la prevalencia del asma entre los adultos, porque su empresa quiere entender qué tan grande podría ser el mercado para un nuevo medicamento contra el asma. Tiene una pregunta general que ha sido identificada por su jefe, pero necesita: 1. Refinar la pregunta. 2. Explorar los datos. 3. Concluir un modelo estadístico. 4. Interpretar los resultados. Y 5. Comunicar los resultados. Apliquemos el epiciclo a cada una de estas 5 actividades principales. Para la primera actividad, refinar la pregunta, primero desarrollaría sus expectativas sobre la pregunta. Luego, recopilaría información sobre la pregunta y determinaría si la información que recopila coincida con sus expectativas. Y en caso contrario, revisaría la pregunta. Sus expectativas son que se desconozca la respuesta a esta pregunta y que la pregunta tenga respuesta. Sin embargo, una búsqueda en la literatura y en internet revela que esta pregunta ha sido respondida y que los Centros para el Control de Enfermedades la responden continuamente. Por lo que debe reconsiderar la pregunta, ya que simplemente puede ir al sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades para obtener la prevalencia reciente del asma datos. Usted informa a su jefe e inicia una conversación que revela que cualquier medicamento nuevo que se desarrolle estaría dirigido a aquellos cuyo asma no estaban controlada con los medicamentos actualmente disponibles, por lo que identifica una mejor pregunta, que es: ¿cuántas personas de los Estados Unidos tienen asma actualmente? Actualmente no están controlados. ¿Y cuáles son los predictores demográficos del asma no controlada? Repite el proceso de recopilación de información para determinar si su pregunta tiene respuesta y es buena, y continúa este proceso hasta que esté satisfecho de haber refinado su pregunta para tener una buena pregunta que pueda responderse con los datos disponibles. Supongamos que ha identificado una fuente de datos que se puede descargar de un sitio web y es una muestra de que representa a la población adulta de Estados Unidos, de 18 años o más. La siguiente actividad es el análisis exploratorio de datos y comienza con una expectativa de que cuando inspeccione sus datos habrá 123 filas o registros, cada una de las cuales representa a un individuo de los Estados Unidos, ya que esta es la información proporcionada de la documentación o libro de códigos, que viene con el conjunto de datos. El libro de códigos también le indica que habrá una variable que indicará la edad de cada individuo en el conjunto de datos.
Sin embargo, cuando inspecciona los datos, observa que solo hay 4.803 filas, así que regrese al libro de códigos para confirmar que sus expectativas son correctas sobre el número de filas. Y cuando confirme que sus expectativas son correctas, regresa al sitio web, donde descargó los archivos y descubrió que había dos archivos que contenían los datos que necesitaba. Un archivo que contenía 4.803 registros y el segundo archivo que contenía los 5.320 registros restantes. Usted descarga el segundo archivo, lo lee en su paquete de software estadístico y agrega el segundo archivo al primero. Ahora tiene el número correcto de filas, por lo que continúa para determinar si sus expectativas sobre la edad de la población coinciden con sus expectativas, que es que todos tengan 18 años o más. Resume la variable de edad, de modo que pueda ver los valores mínimos y máximos y encontrar que todos los individuos tienen 18 años o más, lo que coincide con sus expectativas, aunque hay más cosas que haría para inspeccionar y explorar sus datos. Estas dos tareas son ejemplos del enfoque a seguir. En última instancia, utilizará este conjunto de datos para estimar la prevalencia del asma no controlada en los adultos de los Estados Unidos. La tercera actividad es constituir un modelo estadístico, que es necesario para determinar las características demográficas que mejor predicen que alguien tiene asma no controlada. Los modelos estadísticos sirven para producir una formación precisa de su pregunta para que pueda ver exactamente cómo desea utilizar sus datos, ya sea para estimar un parámetro específico o para hacer una predicción. Los modelos estadísticos también proporcionan un marco formal en el que puede cuestionar sus hallazgos y probar sus suposiciones. Ahora que ha estimado la prevalencia del asma no controlada entre los adultos estadounidenses y ha determinado que la edad, el sexo, la raza, el índice de masa corporal, el tabaquismo y los ingresos son los mejores predictores disponibles del asma no controlada, pase a la cuarta actividad principal, que es interpretando los resultados. En realidad, la interpretación de los resultados ocurre junto con la construcción del modelo y también después de haber terminado de construirlo, pero conceptualmente son actividades distintas. Supongamos que ha constituido un modelo final y por lo tanto continúa interpretando los hallazgos de su modelo. Cuando examina su modelo predictivo final, inicialmente sus expectativas coinciden, ya que la edad, la raza afroamericana negra, el índice de masa corporal, el tabaquismo y los bajos ingresos se asocian positivamente con el asma no controlada. Sin embargo, usted nota que el género femenino está inversamente asociado con el asma no controlada. Cuando sus investigaciones y discusiones con expertos indican que entre los adultos el género femenino debería estar asociado positivamente con el asma no controlada, este desajuste entre las expectativas y resultados lo lleva a hacer una pausa y explorar un poco para determinar si sus resultados son realmente correctos y necesita ajustar sus expectativas o si hay un problema con sus resultados en lugar de sus expectativas. Después de investigar un poco, descubre que había pensado que la variable del género estaba codificada con 1 para mujer, 0 para hombre. Pero en cambio el libro de códigos indica que la variable de género estaba codificada Después de investigar un poco, descubre que había pensado que la variable de género estaba codificada con 1 para mujer y 0 para hombre. Está, Simón.